El contenido de este podcast es obra del autor con fines formativos y no compromete a Santoto Estéreo por el mismo. Es momento del podcast Tribuna Teológica, las reseñas de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por Santoto Estéreo. Un cordial saludo para todos ustedes, soy Iván Fernando Mejía Correa y vengo a hablar sobre el árbol de la vida. Amedeo Cencini, El árbol de la vida hacia un modelo de formación inicial y permanente. Madrid, San Pablo, primera reimpresión, 2012, 427 páginas. Palabras clave: formación inicial, formación permanente, modelo de observancia, modelo de autorrealización, modelo de autoaceptación, modelo de integración, pedagogía de la integración. Cencini desarrolla su libro El árbol de la vida en tres partes, a saber, modelos del pasado y del presente, modelo de la integración, pedagogía de la integración. En la primera parte, modelos del pasado y del presente, el autor desarrolla 5 capítulos, a saber, modelo de la perfección, modelo de la observancia común, modelo de la autorrealización, modelo de la autoaceptación, modelo del módulo único o de la no integración. En el capítulo primero, modelo de la perfección, Cencini explica los pros y los contras de ese modelo, afirmando que lo que identifica este paradigma es la estrategia de la canalización que prevé las energías instintivas del hombre, ambiguas como son, y se asumen solo en la medida en que secunden un proyecto elaborado por la razón. De ahí que, según el autor, el modelo de esta idea de perfección cristiana es el controlador perfecto de todos sus instintos, persigue inflexible un ideal máximo, castiga y reprime la pasionalidad que se opone a la virtud. Asimismo, el autor muestra la diferencia entre perfección y santidad. La perfección es conquista del sujeto y la santidad es don de Dios. El capítulo segundo, modelo de la observancia común, concierne al referente de observancia común. De por sí no es un modelo nuevo, sino una especie de variación del anterior, o de elaboración y aplicación del mismo al ámbito comunitario. Si el modelo de la perfección subraya con fuerza el compromiso personal en la atención hacia la perfección individual, el modelo de la observancia común pone el acento en la dimensión colectiva de la propensión. Para el presbítero psicólogo también, el resultado de este modelo ha sido una progresiva tendencia a uniformizar que ha llevado paso a paso a privilegiar a la comunidad, con el peligro de ahogar la personalidad de los individuos, nivelando todo y a todos o forzando a entrar en un ideal o modelo de perfección. El capítulo tercero, modelo de autorrealización, constituye un tema que nació después del Concilio Ecuménico Vaticano II, que según el autor asume aspectos positivos pero también contradictorios. De hecho, es un paradigma que busca aceptación y que de una u otra manera enfatiza la ética del rol, en que se nos juzga por lo que hacemos o damos, muy concretamente por la calidad de la función que se ejerce y de la prestación social, por los resultados visibles y por la visibilidad de la propia persona, por los títulos que se logra adquirir y por las condecoraciones que se puede exhibir. Pero es un modelo que puede llevar a vivir un complejo de inferioridad si no se logran colmar las expectativas de la autorrealización. El capítulo cuarto, modelo de autoaceptación, incluye, según el autor, un aspecto más objetivo y realista. Lo positivo de este modelo es que ayuda a reconocer las limitaciones necesarias para construir desde abajo, pero el peligro subyace en caer en la inmovilidad y mediocridad. El capítulo quinto, modelo del módulo único. Cencini finalmente, desde el primer apartado, la no integración, que con frecuente tendencia, sobre todo en los últimos tiempos, en el campo de la formación, favorece un aspecto o una dimensión o un plano de la formación misma, desde el litúrgico al intelectual, escolástico, desde el disciplinar hasta el experiencial, apostólico y desde el psicológico al espiritual, perdiendo de vista el conjunto. Este teólogo de la vida religiosa presenta en la segunda parte el modelo de la integración, que a su vez se desarrolla en los siguientes capítulos: recapitular en Cristo, integración, homo responsabilis, la memoria y formación de la memoria. El capítulo sexto, recapitular en Cristo, remite a una lectura teológica y psicológica, contexto donde se asume un modelo antropológico. En efecto, desde la perspectiva teológica se invita a recapitular desde Cristo, teniendo como elemento nuclear la cruz, que da sentido al proyecto integral, y el ámbito antropológico, que parte de un ser incompleto pero que está invitado a
a integrar los diversos aspectos de la vida. El capítulo 7, la integración, acota que el objetivo de nuestra reflexión no es tanto elaborar un tratado teórico sobre el asunto, cuanto ofrecer indicaciones razonadas y practicables para quien se dedica hoy a la difícil tarea de la formación, sobre todo para que ésta continúe en el tiempo y no se detenga en la fase inicial, y sobre todo para que cree en el sujeto una disponibilidad inteligente y atenta, emprendedora y dúctil de todo el ser. De ahí que invite a integrar la propia historia, donde se debe depurar un corazón que escuche. El capítulo 8, Homo Responsabilis, el autor puntualiza, se trata de definir por un lado el principio pedagógico de esta operación, o sea el objeto formativo a que apunta para que el joven en camino hacia la opción de la consagración presbiteral o religiosa sea capaz de integrar la propia historia, la asuma enteramente y se haga cargo de ella, para consagrarse a Dios con todo su ser. De ahí que intentaremos definir el principio fundamental de esta pedagogía de la integración, que se abre cada vez más a una visión espiritual de la integración misma, haciéndola de hecho practicable como modelo de vida y de formación inicial y permanente. Este principio es la responsabilidad humana. El capítulo 9, la memoria, expone la importancia fundamental de la memoria en el proceso de formación y a su vez muestra una serie de memorias reductivas tales como la memoria apática, la parcial, la superficial, la idealizadora, la quejica, la ofendida, la insensata y la herida. Además resalta el sentido de la memoria creyente o teologal y lo que significa hacer memoria. El capítulo 10, formación de la memoria, hace hincapié en la necesidad de formar la memoria. De ahí que resalte lo que significa en primera instancia la memoria afectiva, la racional, la bíblica y cómo se deben integrar todas estas para darle paso a la memoria espiritual. En la tercera parte, una pedagogía de integración, se desarrolla en 3 capítulos a saber: capítulo 11, fase educativa, la verdad os hará libres, Juan 8:32, capítulo 12, fase formativa, procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, Filipenses 2:5, y capítulo 13, fase transfiguradora, presumiré de mis flaquezas, 2 Corintios 12:1. El capítulo 11, fase educativa, parte del descubrimiento y la aceptación del mal, pero antes de hablar propiamente del mal que hay que aceptar, el autor propone las 5 clases de mal: físico, psicológico, personal, moral y mal comunitario que existen. Pero Ceccini argumenta que es preciso mirar en primer lugar cuáles son las resistencias y temores, el reconocimiento del mal, la aceptación del mal, y para explicar aplica la figura del árbol psicodinámico, raíces, savia, frutos, y cuáles son las consecuencias de esto. El capítulo 12, fase formativa, invita a tener los mismos sentimientos de Cristo, pero esto implica una formación y adquirir con la gracia y el acompañamiento la forma del crucificado, que debe conducirnos a entrar en la dinámica del Hijo, siervo y cordero. De ahí que sostenga el autor que esto lleva a vivir la forma de la condivisión. Finalmente, el capítulo 13, fase transfiguradora, es la fase final, es decir, la etapa de la transformación, que para explicarla enfatiza que acontece en la persona que ha captado la dinámica de la condivisión y describe la experiencia de San Pablo, a todas luces paradigmática por ser cristificante. Valoración crítica. El autor Ceccini, a través de su libro El árbol de la vida, después de explorar los diferentes modelos que han determinado la vida consagrada, propone el modelo de integración, que conlleva a su vez una pedagogía de la integración que invita a identificarse con Cristo muerto y resucitado, entrando así en la dinámica de la condivisión, paradigma teológico que presupone vivir la experiencia del Hijo, siervo y cordero. De ahí que ofrece magníficas pautas para poder vivir una consagración lo mejor que se pueda, sabiendo que siempre seguirán existiendo las sombras de la personalidad, pero que con la gracia de Dios y la colaboración de cada uno se puede sacar provecho a las diferentes personalidades. Por eso es un libro que puede iluminar a las personas que quieran optar por la vida consagrada, pero también a los mismos laicos que quieren vivir la experiencia radical de Jesucristo. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa en el podcast Tribuna Teológica, las reseñas de Fray Chu. Con nuestras voces tomasinas seguimos aprendiendo.